Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y vamos a hablar ahora con el ex defensor del pueblo, el doctor Walter Albán, que además en su momento también ha sido ministro del Interior. Y el primer tema que queríamos tocar es justamente este asunto terrible, entre tantas otras cosas, que ahora está pasando con el transporte urbano en Lima y entiendo que en algunas partes del interior del país, el sicariato y la extorsión. Aquí en Lima ya van 3 o 4 choferes y cobradores asesinados y les disparan cuando los vehículos están incluso con pasajeros. Entonces ellos han parado el día de hoy, ya se imaginan el problema que han causado, por ejemplo, en la zona de Puente Piedra. Quisiéramos una impresión desde su análisis, desde su experiencia, porque fue ministro del Interior, del doctor Albán. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenas. Lo primero que quisiera señalar es que este gobierno no solo hace agua por las innumerables denuncias que se han producido, sino también porque es inoperante para poner en práctica políticas públicas que puedan por lo menos atenuar la situación en varios sectores. Salud es uno de ellos, ¿no es cierto? Pero hoy día el problema de seguridad ciudadana pues se acrecienta por las leyes que ha aprobado el Congreso, pero también por la inoperancia del Ministerio del Interior, donde ese ministro está más preocupado en mantenerse en el puesto que en poner en marcha algo que pueda atender el problema de la extorsión. Cuando yo llegué al Ministerio del Interior en noviembre del 2013, por la información que recibía de la policía misma, me di cuenta que el problema de la extorsión era el principal problema en el país, en lo que se refiere a criminalidad. Y entonces iniciamos varios estudios y diseñamos algunos operativos, porque esta situación era todavía más grave en ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura, ¿no? Entonces hicimos un trabajo muy esforzado para ver cómo reducíamos esto. A eso obedece que se pusieran bloqueadores en los penales de Pixi y El Milagro, o sea, el de Trujillo y el de Chiclayo, con toda una coordinación con los servicios de inteligencia, etcétera, para poder identificar claramente a quienes estaban detrás de estas bandas de extorsión. Pero un problema muy delicado era que la gente no confiaba en la policía, entonces no iban a denunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces iban a las comisarías y después los llamaban y les decían, nos has denunciado, ¿no? Entonces, era porque había mucha policía metida en bandas criminales, mucha corrupción en la institución. Y esto no era un problema fácil de arreglar, había que desarrollar una tarea intensa que tratamos de llevar a cabo, sobre todo devolviendo a la policía a su exclusividad en la función. En otras palabras, de los alrededor de 100.000 policías que estaban operativos para patrullaje, un 90% estaban en esto el 24/24, o sea, trabajaban a medio tiempo. Y lo que es peor, algunos se podía saber que los contrataban pues centros comerciales, bancos, pero habían otros que no se tenía idea de dónde podían estar, y eran la mayoría. Entonces teníamos que conseguir que la policía vuelva a ser 100% operativa. El país vivía una mentira, no era que contábamos con 100.000 policías, teníamos 50.000, y lo peor es que en el día más cansado, porque como ganaban más en lo que hacían en otro momento, le prestaban mucha mayor dedicación a eso, y no a lo que realmente era su función. En fin, todo esto, como dije, generó toda una política pública que pudiera permitir esa exclusividad. Por eso recordarán ustedes, habían en las boletas de pago de los policías en ese momento eran como 60 y tantos rubros, y su sueldo básico no llegaba, creo que a los 100 soles, ¿no? O sea, era un descalabro que se había ido, posponiendo una atención a un problema tan delicado desde la década del 80. Claro. Entonces, lo que se obtuvo en aquel periodo es que se programaran aumentos durante los 5 años, en ese momento el gobernante era el presidente Humala, durante los 5 años, para que al 2016 llegaran pues a un monto razonable, ¿no? Y se consolidó todo lo que eran esos 60 y tantos rubros en un básico que ya permitía decirles, bueno, ahora sí se dedican solo a la policía, ya no pueden. En fin, todo eso se truncó lamentablemente. Y creo que el problema ahora
ha recrudecido. Terriblemente. No tenemos una institución fortalecida, sino todo lo contrario. Y lo estamos viviendo en Lima. Claro, y buena parte de la gente que no se le quería en la institución regresó a ella por el actual ministro, que es un experto en, digamos, defender estas causas, ¿no? Que no son tan nobles, la verdad. Y en consecuencia estamos realmente a la intemperie, ¿no? Bueno, hoy en la mañana el general Víctor Sanabria, que es comandante general de la policía, sostenía, no sé si con razón, usted ha sido ministro del Interior, que el problema del transporte y el sicariato es culpa de los transportistas por informales y que finalmente sirven de caja de resonancia y no denuncian. No, ya le dije que la no denuncia viene de muchos años atrás. Yo sí creo que la informalidad en general, como ocurre con la minería, etcétera, es fuente de una serie de problemas porque no hay cómo controlar eso. Pero no podemos encontrar en esta situación la justificación o la explicación clara. No, hay muchos otros factores que contribuyen a eso. Y, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer frente a este problema, doctor Albán? Bueno, yo diría que hay que cambiar de gobierno, pero no se puede, por lo menos el ministro, ¿no? Y todos vemos lo difícil que ha sido que por lo menos lo interpelen. Al final se ha conseguido por muy pocos votos que pueda ser interpelado, nada indica que lo van a sacar del puesto. Es para los políticos que están en el Congreso mucho más importante tener gente confiable, entre comillas, que atender la seguridad ciudadana. Claro, si gran parte de estos temas de extorsión han recrudecido y han aumentado en las últimas semanas, precisamente porque ahora ya la extorsión no es crimen que pueda ser calificado como organizado. Por favor, o sea, es una vergüenza lo que nos está ocurriendo, ¿no? Cambiando de tema, doctor Albán, estamos entre comillas manoseando el sistema de justicia desde la política, digamos así, pero ahora estamos viendo, parece ser que ya no son casos aislados, casi sistemáticamente fiscales y jueces involucrados con el delito. Por ejemplo, en el caso de la fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta, para mencionar un tema. Lo otro, lo de los lingotes de oro, en el que estarían involucrados porque se incauta y después se devuelve, jueces y un fiscal de apellido Salirrosas. Entonces uno dice, pero ¿no hay órganos de control en estas instituciones? ¿Qué pasó con la Junta Nacional de Justicia? Bueno, hay varias cosas ahí que debieran ser por lo menos mencionadas en este asunto. La corrupción en el sistema judicial viene de décadas atrás. Es un problema gravísimo. El caso de los cuellos blancos del puerto lo puso en evidencia. Por eso el 2018, en ese momento era presidente el señor Vizcarra, convocó a una comisión de especialistas, digamos, en temas de justicia, y una comisión que presidió el embajador Alan Wagner, ¿no? Pero donde estuvimos, porque formé parte de ella, la doctora Delia Reboredo, estuvo Samuel Abad, estuvo Ana Teresa Revilla, estuvo también Eduardo Vega, quien fue defensor poco tiempo antes, y estuvo el doctor Hugo Sibina, que había sido presidente del Poder Judicial muchos años atrás. Yo diría que esa comisión, en el poco tiempo que tuvimos, porque no fueron más de 15 días, hicimos una propuesta para comenzar una reforma. Y en buena cuenta el contexto político permitió que se aprobara parte de esa reforma. En el Congreso, yo diría que incluso con claras muestras de desgano, pero luego la han ido echando abajo. O sea, no ha habido una intención real de producir un cambio de fondo dentro del sistema judicial, y todo lo contrario, el Congreso ha atacado a la Junta Nacional de Justicia, que fue electa o designada en concurso público, precisamente para evitar lo que había ocurrido con lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, los ha atacado, los ha debilitado, sin duda, están por acabar su periodo, y es una vergüenza que ahora el supuesto defensor del pueblo, porque no le reconozco tal calificación, encabeza la comisión que ha puesto... es absolutamente gente, no solo inexperta, sino en algunos casos con claros antecedentes que no los hacen idóneos. El que lleva el primer lugar en ese listado, que ahora son 16 me parece, es el señor Ríos Patio. Ríos Patio fue denunciado en su momento por plagio y además fue elegido al Tribunal Constitucional, y hubiera entrado al Tribunal Constitucional si no fuera porque
de casualidad un periodista de Caretas, me parece, en ese momento, advirtió que estaba en un privado, en un restaurante limeño. ¿Ah? Con Mantilla. Con Mantilla, y bueno, y otras gentes también. Entonces, esto armó, en aquella época había un poco de vergüenza en el Congreso. Entonces lo que pasó es que retrocedieron y no lo nombraron. Creo que ha litigado durante años para que lo puedan otra vez ubicar en el tribunal, como ha hecho este Tribunal Constitucional con el señor que está ahora en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pero no lo consiguió, y ahora resulta que esta comisión lo pone en el primer lugar, tiene la primera calificación para entrar a la Junta Nacional de Justicia. Por Dios, que este concurso tiene que anularse. El país debe estar advertido de que si eso ocurre es lo mismo o peor que si hubieran sacado de golpe a los 7 miembros de la Junta, ¿no? ¿Usted duda que ocurra? O sea, no me cabe la menor duda que si siguen trabajando como lo han venido haciendo, la elección va a ser de lo peor. Pero sí creo que podemos conseguir que el concurso se anule, y creo que esta es una buena bandera para que la gente salga a exigir que esto no continúe. Muy bien. Para terminar, doctor Walter Albán, a propósito del pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima, ¿la extinción de dominio es buena, es mala? ¿Hay que sacarla de plano? ¿Hay que modificarla acaso? Yo diría que hay cosas que he escuchado que podrían mejorar, que la harían mucho más respetuosa de ciertos derechos y que no haya lugar a interpretaciones equivocadas, pero de ninguna manera se puede derogar. O sea, como pretendió también el actual defensor del pueblo. Exactamente, y además por intereses muy personales. Su hermana estaba involucrada en esto y el propio Cerrón, quien fue su defendido antes de que él entrara a la defensoría, ¿no? El decano del Colegio de Abogados de Lima sobre el tema ha dicho que lamentablemente la extinción de dominio no se usa para los grandotes, para las grandes empresas. ¿Qué diría usted? Bueno, no sé, él tendrá información que yo no manejo, ¿no? Pero dio el caso de Odebrecht, por ejemplo. Pero Odebrecht ya le han caído con todo. No sé hasta qué punto sería necesario ir a la extinción de dominio. Además de que ahí el tema de lavado es bien discutible, ¿no? Porque, como lo estamos apreciando ahora en los juicios, en aquella época el aporte de dinero a candidatos o políticos, políticas en general, no era un delito si es que no se declaraba. Era un ilícito, porque había que hacerlo por mandato legal, pero no era un delito. Entonces, la manera como se ha perseguido estos aportes no declarados ha sido calificándolos como lavado de activos, y eso es un tema donde hay debate, polémica, etcétera. Pero en todo caso, yo creo que la extinción de dominio es necesaria, es una cuestión que permite actuar con mucha mayor oportunidad en temas muy delicados que tienen que ver con lavado, narcotráfico, etcétera, y que son delitos que en el Perú están en expansión. En consecuencia, creo que es lamentable que este Congreso, que ya dio varias normas para favorecer el delito, esté también empeñado en ver la manera de aprobar esto. Y creo que lo del defensor ha sido como apurar el carro, porque no estaba en la agenda inmediata del Congreso ya hacer tantas barbaridades al mismo tiempo, ¿no? Muy bien. Termino con esta, doctor Albán. Usted es hombre de derecho, quería una impresión suya en relación a la gestión del doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Hay quienes piensan que ha recuperado el protagonismo que no tenía desde hace muchos años el colegio como conciencia jurídica del país. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo debo decir que estoy gratamente impresionado de los sucesivos pronunciamientos que ha sacado el Colegio de Abogados, que me imagino que no son solo decisión del doctor Canelo, sino de su junta directiva, ¿no? Y sí, creo que el colegio ha comenzado a tomar posición en temas claves, y esto no lo veíamos hace muchísimos años, ¿no? Yo enseño el curso de ética en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y me complace con regularidad mostrarles a los alumnos, alumnas, los comunicados, pronunciamientos del colegio, que en verdad antes yo, si hablaba del colegio era para criticarlo a fondo. Ahora más bien estoy diciendo, ojalá cumplan varias de las cosas que han señalado en estos pronunciamientos. Muy bien. Doctor Albán, ha sido muy amable. Muchas gracias. Vamos de inmediato a la pausa, amables televidentes. Regresamos con más aquí en Pulso Informativo.